Dios me los bendiga, amados amigos y hermanos, en el Señor Jesucristo. En esta hora damos inicio a una corta meditación de la palabra de Dios y quiero que sea Dios el que hable, el que dirija, el que nos guíe a toda verdad, como dice la Escritura. Quiero que me acompañen en una corta oración en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día en el cual nos permites vivir, respirar y nos permites disfrutar de grandes bendiciones, Señor. Gracias porque en la mañana pudimos despertar y poder contemplar la hermosura de tu grandeza, la hermosura de tu creación, la hermosura de tu santidad, la cual has dado a conocer a través de tu Hijo Jesucristo a nuestras vidas. Señor amado, permite que este tiempo que vamos a estar en este lugar y a través de este medio, las personas que me vean o que me escuchen puedan recibir bendición. Por eso te pido que tú pongas en mis labios la palabra y que sea tu Santo Espíritu el que ministre a mi vida y a la vida de los oyentes. En el nombre de mi Señor Jesucristo te doy gracias por cada congregación, por cada maestro de tu palabra, que también lo está haciendo en este día, en las diferentes congregaciones. Y Señor amado, sea tú poniendo la sabiduría y el conocimiento en cada corazón para que tu iglesia sea edificada conforme al propósito para lo cual ha sido enviada la palabra. En el nombre de mi Señor Jesucristo, yo te pido que te glorifiques en nuestras vidas y en nuestro medio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana, teniendo en cuenta de que estamos en un tiempo difícil, la gente busca ayuda en todos los medios, donde se dice que hay una ayuda, la gente va para a ver qué ayuda puede recibir. Y la verdad es que hay muchos lugares, y hablando en nuestro medio, el gobierno hace promesas de ayudar a la gente más necesitada. Hay una cantidad de promesas, ¿sí? Y todos nos gusta recibir esas promesas y que se nos cumplan. Pero qué triste cuando a veces no recibimos lo que nos han prometido. Así que hoy tenemos un grave problema y nos preguntamos, pero ¿por qué nos prometen lo que no han de cumplir? Y vienen preguntas, interrogantes, a través de muchos interrogantes, en los cuales, como por ejemplo, ¿por qué la gente pobre, la gente que se ve más buena, tiene que sufrir, y otros que ni siquiera temen a Dios, que ni siquiera pasan un dolor, pasan una tristeza, viven en solvencia, son prósperos? Vienen muchos interrogantes a nuestras vidas, ¿sí? Y esos interrogantes solamente los tenemos en la palabra de Dios, como ya dije. Sin embargo, Dios nos dice y nos da la respuesta que debemos creer. Y es la gran respuesta: creer en lo que Él nos dice. Dios dice que Él nos hará entender. Él nos hará entender. Vamos a buscar el Salmo 32, verso 8, y de allí vamos a sustraer el mensaje de hoy o la meditación de la palabra, solamente el versículo 8 del capítulo 32 de los Salmos. Y de ahí vamos a estar meditando en la palabra. Capítulo 32 de los Salmos, verso 8. Dice la palabra, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Encontramos tres promesas aquí de grande valor para nosotros.
Y eso es lo que voy a estar tratando en el día de hoy. Nuestro tema lo he titulado 3 promesas proféticas de Dios para la iglesia. 3 promesas proféticas de Dios. No es un hombre, no es el mundo, no es un político que está hablando, el cual nos hace promesa. Mire lo que dice el Salmo 32, verso 8. El comienzo del Salmo dice, te haré entender. Ya dijimos que todos tenemos interrogantes. ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué los crímenes? ¿Por qué tanta violación de las leyes? ¿Por qué tanta corrupción? Pero Dios nos da la respuesta. Aunque aquí el Salmo 32 no está diciendo que nos va a hacer entender esas cosas. Estoy hablando en materia humana, que es lo que pasa a nuestro alrededor, pero Dios está diciendo que nos hará entender, y es los planes de Él, el propósito, por qué vivimos en la tierra, por qué se cumple en nosotros las cosas que nos suceden. Él nos hará entender, y lo más importante es que nos hará entender que somos creación suya y que de Él debemos depender. Y tantas cosas más que nosotros podemos ver en la palabra. Por ejemplo, Jeremías, un hombre, en Jeremías 33, verso 3, dice muy claro, cuando Jeremías estaba en el capítulo 32 y 33, vemos cómo Jeremías estaba atravesando una situación difícil, porque Dios lo puso como profeta en medio de un pueblo, pero el pueblo le dio la espalda a Dios. El pueblo se convirtió en un pueblo idólatra. Ser idólatra es ser enemigo de Dios. Así que Jeremías, por la palabra de Dios, estaba en la cárcel, estaba allí, quizá confundido, no podía entender por qué estaban pasando las cosas, pero un día el Señor le habló y le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vemos este ejemplo porque allí donde estamos tocando el punto, te haré entender, no es que Dios no lo cumpla. Dios ha venido cumpliéndolo tanto en Jeremías como en muchos hombres más de la historia bíblica. Como dije antes, Jeremías estaba muy de más que confundido, estando en la cárcel, viendo la idolatría, la gente perdiéndose espiritualmente, claro. Y entonces Jeremías le duele en su corazón y Dios solamente le dice, clama a mí y yo te responderé. Es decir, el propósito y el por qué el pueblo estaba en esta condición. Estaban en cautividad a causa de su pecado, como consecuencia de su pecado. ¿Cuántos de nosotros a veces caemos en una crisis a través de una enfermedad, a través de la pérdida de un ser querido, cualquier calamidad puede venir a nuestra familia, a nuestra vida personal, y a veces no entendemos por qué, pero la Biblia también dice que no hay juicio sin causa. Así que Dios nos hace entender de que Él es soberano, Él es santo y que Él cumple todos sus propósitos. Además, podemos ver algo muy tremendo. Jeremías no sabía qué hacer, pero sigamos leyendo la escritura. En Santiago capítulo 1, verso 5, leemos claramente lo que dice la escritura. ¿Está alguno entre vosotros falto de sabiduría? Pídala a Dios, el cual dará abundantemente. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros estamos confundidos, que no entendemos razones, que no entendemos las cosas de Dios,
o lo que nos está pasando, Dios nos da el conocimiento, nos da la sabiduría para salir, por lo menos para entender el porqué y poder tener paz en nuestro corazón. Es lo importante. Santiago capítulo 1, verso 5 lo está diciendo. Pero notemos que esto es en lo espiritual, porque Dios está interesado en nuestra vida espiritual. Mire, el profeta Isaías, aproximadamente 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo, profetizó. En el capítulo 9, verso 2, dice, y el pueblo que andaba en tinieblas, en oscuridad. Cuando la Biblia habla de oscuridad, está hablando de falta de entendimiento, está hablando de confusión. Pero ¿qué dice? Que dice, este pueblo que andaba en tinieblas. Esto es lo que se cumple con la venida del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 4, verso 16, leemos las mismas palabras. Dice que el pueblo que estaba asentado en tinieblas vio gran luz. Y la luz que vio fue la predicación del Evangelio. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por esta profecía de que Dios nos hace, dice que nos hará entender. Esta palabra fue para un hombre, el salmista, pero fue dado para que el pueblo conociera esta promesa, pero también para que los que escucharan a este hombre, a este pueblo al cual fue transmitida esta palabra, también nos alcanzara esta promesa a nosotros en los confines de los tiempos y pudiéramos alcanzar la misma promesa. Gloria a Dios por la fidelidad con la cual Dios hace la promesa y que las cumple en su tiempo y en el lugar que corresponde. Gloria a Dios, porque esta promesa era para el pueblo de Israel, pero por su misericordia nos ha sido dada a conocer a nosotros también. Gloria a Dios. Juan 16, versos 13 y 14. Juan 16, capítulo 13 y 14, dice muy claramente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y eso de que guiará a toda verdad es que nos saca de la confusión, nos saca de aquellas cosas en las cuales estamos como oprimidos en medio de una batalla por lo que no entendemos. Entonces Dios nos hace una ayuda. Y es enviar a su Espíritu Santo, para que nos guíe y nos saque de la oscuridad, nos saque de las tinieblas y nos saque de la ignorancia en lo cual estamos metidos, que son como las tinieblas. Muchas gracias. De verdad que gloria a Dios porque Dios es fiel, os haré entender. Qué bueno que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra y que iba a partir para ir al cielo, Él dijo, yo me voy, pero el Padre os enviará al Consolador que estará con vosotros. Él os guiará a toda verdad. Él convencerá al mundo de juicio y de pecado. Donde hay pecado hay oscuridad. Donde hay pecado hay tinieblas. Donde hay pecado hay juicio. Así que el llamado en esta es que el Señor te haga entender y todos por igual podamos entender los propósitos de Dios. Entonces te haré entender, esa es la primera promesa que Dios. Quizás usted en este momento ha querido entender algo en su vida y la única manera que usted puede hallar una respuesta es creerle a Dios.
creerle a Dios en la persona del Señor Jesucristo. La Biblia dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y esto es maravilloso. La segunda promesa que queremos ver en esta mañana se encuentra en el mismo capítulo 32, verso 8. ¿Sí? ¿Cómo dice la palabra en el versículo 8? Dice, te enseñaré el camino que debes andar. Dios se ha preocupado. Dios siempre ha estado con el hombre, esperando que el hombre busque la santidad, busque la justicia de Dios. Pero lamentablemente el hombre es orgulloso. Somos por naturaleza orgullosos, egoístas, y siempre decimos que estamos bien. El hombre dice que está bien. El que practique cualquier religión, practique cualquier maldad, pero en su corazón el diablo o el pecado mismo, su propia naturaleza, lo lleva a pensar que está bien. Y lamentablemente, y lo vemos por la palabra, que es verdad. En Proverbios, si quieren lo podemos leer, Proverbios capítulo 14, verso 12 y capítulo 16, verso 25, dice muy claro, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin de ellos es muerte. Nos damos cuenta de cómo es la magnitud del juicio que acarrea las prácticas, las cosas que hace el hombre fuera de la voluntad de Dios, las consecuencias. La Biblia es muy claro que la paga del pecado es la muerte. Y aquí dice en Proverbios capítulo 14, muy claro, dice que el fin de los caminos del hombre, que creen que son derechos, pero que son malos porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios, son caminos de muerte. De manera que no hay excusa, no hay nada. Todos los días que nos levantamos, escuchamos noticias que mataron un jovencito, que mataron un niño, que el papá está violando a la niña, que el papá está violando al hijo, y tantas tragedias, porque estos son tragedias, pero lo lamentablemente es que el hombre no reconoce. ¿Quién hace una cosa de esta? Y va y se denuncia a sí mismo y se va a pagar por sí mismo. Tiene que ser que alguien lo descubra, que alguien diga que lo hizo y que lo está acusando para que lo cojan preso y vaya a pagar. Pero de resto el hombre se justifica a sí mismo. Y hace las cosas para que nadie se dé cuenta y cree que están bien. Así que lo digo porque he vivido una vida en la cual, antes de conocer al Señor, yo personalmente creía que estaba bien en cosas y prácticas que no eran la voluntad de Dios. Y yo creía que estaba bien. Cuando mi papá y mi mamá me reprendían o me aconsejaban, yo los trataba mal y decía que no se metieran en mi vida, que así como iba, estaba bien. Me vi en peligro, pero Dios me libró y ahora vivo una vida feliz. Pudiera decir que siendo enseñado por el Señor Jesucristo. Ahora, si hay caminos malos, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer o qué debe hacer el hombre para poder enmendar esa situación? El Señor, en su misericordia, nos da la salida. Dice, te mostraré, ¿cómo dice la palabra? Te mostraré el camino en que debes andar. ¿Cómo lo haces? Muy sencillo. Vamos a mirar
otro texto en la palabra de Dios para que miremos qué debemos hacer. Jeremías, el mismo libro de Jeremías, capítulo 6, versos 15 y 16. Jeremías, capítulo 6, versos 15 y 16. ¿Qué dice la palabra? Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Y cómo es posible que yo ahorita en pleno 2021 pueda decir cómo empezó la historia? La escritura misma nos da la razón. Basta mirar el tiempo y el día de la creación del hombre. ¿Cómo lo creó Dios y en qué forma lo estableció como varón y hembra y vivieran en la tierra para que fueran para su gloria? Pero mire lo que pasa. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Si nosotros nos paramos en este momento a preguntar, toda la vida el hombre ha sido malo, todo el tiempo el hombre ha vivido en caminos no de vida sino de muerte. Quiero decirle que en el principio no fue así. Génesis 1:26 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Versículo 27, conforme a su imagen los creó, varón y hembra los creó. De manera que ahí no está diciendo que el hombre nació siendo malo, que Dios lo puso en un camino malo para que transitara. No, Dios los creó para que viviera una vida santa. De hecho, pudiéramos decir que Dios los coronó de estos atributos: santidad, amor, justicia y paz con el Señor. De manera que esa vida, esos atributos que el hombre tenía, solamente los perdió cuando desobedeció a Dios y cogió el camino del mal. Y por ende entonces ese pecado fue imputado a cada hombre que después de ellos vinieron, y hasta el día de hoy se viene cumpliendo esa maldición. ¿Por qué? Porque Dios, la maldición del pecado, ¿por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es santo. Y algo que podemos ver, usted me dice, ¿cómo me comprueba que eso es cierto? Vamos a ir a Eclesiastés 7:29, donde dice el escritor, un sabio, un hombre sabio que disfrutó de la sabiduría de Dios, un hombre que fue experimentado en el conocimiento de Dios y probó todo lo que el mundo ofrece, pero que no halló deleite alguno, cosa en que agradarse. Solamente llegó a la conclusión que es Dios solamente, y en Dios que se encuentra la paz. Dice la palabra, Eclesiastés 7:29, dice la palabra, claro, y quiero que usted lo memorice. Ojalá lo memorice. Dice, he aquí que solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Aunque fue un hombre que pecó, pero Dios lo habla en plural aquí, debido a que el hombre lo hizo de ahí en adelante. De manera que no podemos decir que estamos exentos de este camino de pecado. ¿Qué dice la palabra? Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué estoy diciendo? Que la senda antigua fue un camino o una senda de santidad y de comunión con Dios. Pero a consecuencia que el hombre cayó en desobediencia, su camino se tornó en camino de muerte. Qué tristeza, qué tristeza. Hasta ahí vemos solamente tristeza. Que saber, según Eclesiastés 7:29 nos está diciendo claramente y nos muestra que el hombre pasó de ser hijo de Dios y disfrutar de su gloria a ser hijo del diablo.
hijo del diablo. Esto aterroriza mucho más. ¿Y sabe por qué? Y esto no lo queremos aceptar. El hombre no lo quiere aceptar, pero si la palabra lo dice, así es. Juan 8:44, San Juan capítulo 8, verso 44, dice, hablando Jesucristo, lo dice claramente, hablando con sus contemporáneos. En su tiempo les dice una verdad. Dice: vosotros no creéis en mí, ustedes me rechazan, ustedes no creen al que me envió, porque ustedes son hijos del diablo, y las obras de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Y no lo dijo ningún reformador, ningún escritor, lo dijo el mismo Señor Jesucristo en su ministerio, cumpliendo su ministerio. Y si el mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿por qué no creerlo? Que es para este tiempo también y para nosotros. Entonces, lamentablemente, ¿por qué tantos desastres, tanta maldad, tanto maltrato, tanta cosa, tanta injusticia de los hombres? Es debido a esto, porque el hombre ha seguido los caminos de su padre, el diablo. Pero hay una cosa que sí quiero decirles. Efesios capítulo 2, versos 2 y 3. Quiero que vayamos allí rápidamente. Efesios capítulo 2. Dice la palabra, versos 2 y 3. 2 y 3. Dice, hablando de los caminos en los cuales nosotros andamos. Está hablando de la iglesia, de una iglesia que creyó al Señor, una iglesia que anduvo en esos caminos de muerte, pero que el Señor en su misericordia los llamó a que vivieran una vida con Dios, para que su comunión con Dios fuera restaurada. Esa vida que perdió en su desobediencia fuera restaurada en la persona del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice, le dice a los que ya han creído en el Evangelio, los que han creído en Cristo, en la redención del Señor Jesucristo, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que practican el pecado y que no hacen la voluntad de Dios. Mire lo que dice el verso 3. Entre los cuales también todos nosotros en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son los hijos de ira? Los hijos del diablo. ¿Y quién es el padre de la ira? ¿Quién es el padre que provoca la ira? El diablo. Dice que él ha sido un homicida desde el principio. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Eso dice en 1 de Juan. Entonces, hay que mirar que sí hay un camino y preguntar, ¿por qué nos debemos de parar en un camino? Y hablamos de camino. Cuando hablamos de camino, hablamos de cultura, hablamos de costumbres, hablamos de hábitos, hablamos de prácticas en algunas áreas o en algunos lugares, en algunos lugares donde nosotros podemos llegar a estar. Ejemplo, porque cuando nosotros, y hablamos ya de la iglesia, ¿por qué nosotros cuando llegamos a una congregación debemos examinar si la palabra que enseña el pastor o los líderes o los que estén enseñando sea correctamente conforme a la palabra que está escrita desde el principio? Y no algo que se vienen inventando de hace 200
años en adelante, 100 o 200 años en adelante. Sabemos que la Escritura está desde el mismo principio de la creación del hombre. De manera que debemos devolvernos y preguntar. La gente no tiene discernimiento como no lo tuve yo. Y doy gloria a Dios porque el Señor me dio discernimiento para conocer esta verdad. Que nosotros hemos, como decía aquí el apóstol Pablo, los que ya hemos creído, la iglesia que ha creído, debemos sostenernos o permanecer creyendo en nuestros principios que tienen origen en los escritos del principio de la creación del hombre. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a vivir esta palabra? Dice que dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque encontramos el verdadero camino. En San Juan capítulo 6, verso 14. Perdón, capítulo 14, verso 6. Dice muy claro, capítulo 14, verso 6. El mismo Señor Jesucristo. Si averigüen, pregunten, ¿quién es el camino? Y si alguno no sabe cuál es el camino, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es el camino, por eso hay que preguntar, ¿quién es el camino? Hoy en día, no, es que la gente se va y donde le hablen bonito, las personas no preguntan. Hay cantidad de gente siguiendo a hombres, siguiendo una religión. Y yo me he preguntado, ¿por qué la gente, y siguen los interrogantes, ¿no? ¿Por qué la gente se va creyéndole a los hombres? Hablamos de los mormones. Yo pregunto, ¿son cristianos los mormones? Sin embargo, la gente llegan allá. Una pregunta, ¿son cristianos los mormones? ¿Será que ellos creen en el único camino que es Cristo? No. Y así, por ejemplo, pudiéramos enumerar una cantidad de personas o de sectas o religiones, si así lo queremos llamar, y la gente sigue allá. ¿Por qué? Porque no se han parado en el camino a investigar y a preguntar por las sendas antiguas. Pero la respuesta la tenemos en Cristo Jesús. Recuerda lo que dice Hebreos 12:2. Capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren una cosa. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué los ojos en Jesús? Porque Él es el camino, por donde podemos andar, donde debemos andar. Dice la palabra, yo te mostraré el camino que debes andar. El camino que tú y yo debemos andar hoy es Cristo Jesús. Fuera de Él no hay camino en el cual podamos ser felices, en el cual podamos tener paz, en el cual podamos tener seguridad de nuestra salvación y vida eterna. Hoy es un llamado para que podamos decir, ahora sí entiendo que soy pecador, pero ahora sí puedo decir que Dios me ha mostrado el verdadero camino para andar. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero que vayamos a mirar el tercer punto. Y es la tercera promesa que Dios nos hace. Dice, ¿cómo dice la palabra en la parte B del versículo? Sobre ti fijaré mis ojos. Qué maravilloso saber que estamos custodiados por los ojos de Dios. Qué bueno. Hoy en día somos vigilados por los gobiernos. Lamentablemente ya somos vigilados por los gobiernos a través de satélites, a través de las redes sociales.
Ya somos siendo vigilados. ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Hasta nuestras actividades nos la están controlando. Hay cosas que usted antes podía hacer, ya no la puede hacer. Hoy en día ya vemos cómo empezaron a controlarnos. ¿Sabe por qué? Porque nuestros datos están en todo el mundo, nuestros datos. Y los ojos de los gobiernos en todo lugar ya están siendo nuestras vidas, nuestro mover está siendo vigilado y los ojos de los gobiernos están puestos sobre nosotros. Pero, ¿esto para qué? Yo creo que pudiéramos decir que es para juicio, para hacer injusticia en contra de nosotros. Y a veces nosotros nos gozamos en decir, mire la libertad que tenemos, mire las redes sociales, mire todo lo que tenemos hoy a nuestra disposición. Y nos gozamos. El internet, este medio por el cual yo mismo estoy hablando, es una bendición poder predicar por ello. Pero no nos damos cuenta que atrás de todo esto también hay una posición diabólica en la cual estamos siendo afectados, tanto moral, físico. ¿Y por qué digo físico? Mírelo, por ejemplo, lo que está pasando con lo de la pandemia, la cuarentena y todo esto. Ellos ya saben dónde y cómo afectarnos a nosotros. Así que todo esto nos lleva a pensar que los ojos del gobierno sí están puestos en nosotros, como pueblo, como nación. Pero ¿qué dice la palabra de nosotros? Nos dice la palabra a nosotros. Vamos a ver. Pero Dios, mientras que el pueblo o los gobiernos ponen sobre nosotros su mirada, sus ojos, para subyugarnos, para maltratarnos o para sacar provecho de nosotros, Dios pone sus ojos para bendecirnos, pone sus ojos sobre nosotros para darnos revelación, para mostrarnos lo que vamos a hacer, para que seamos felices, pero también para que seamos bendecidos. ¡Qué bueno! Es una promesa para cada uno de los que creen. Y estamos invitando para que creas en esa palabra. Vamos a ir al Salmo 34, verso 15. Salmo 34, verso 15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos para escuchar la oración de ellos. Primera de Pedro también lo está diciendo, capítulo 3, verso 12. Pero el capítulo, qué bueno que lo podamos leer, me llama la atención el capítulo 3 de Primera de Pedro, porque dice algo que me llama la atención y de lo cual no quiero pasar por alto, porque quiero que esta palabra se quede en cada uno de nosotros. Capítulo 3, verso 12 de Primera de Pedro. Mire lo que dice. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero mire en la parte B del versículo. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mire, tremendo. Es que no solamente los ojos de Dios están sobre los justos, sino también sobre los malos. No, pues es que a Él los vigile porque son de Él. Y gloria a Dios porque somos de Él, los que hemos creído en Él. Pero no quedan exentos del conocimiento de Dios los que hacen el mal. Vuelvo y lo leo. Dice el verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos
que hacen el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no conoce solamente el corazón del justo, sino el corazón del mal. ¿Sí? ¿Por qué lo dice así? Está en contra, el rostro del Señor está en contra del que hace el mal. En otras palabras, alguno me podrá decir, no, pero de todas maneras yo no soy tan bueno y a mí me bendice el Señor. A mí me da lo que le pido y es porque me ama. Sí, está bien. Pero es que aquí no está hablando de que si usted le pide una casa al Señor, que un malo le pide una casa al Señor, no se la puede dar, Él se la puede dar. Aquí está hablando es de el estado espiritual. Estado espiritual. Cuando habla de lo que hacen el mal, está hablando de un estado espiritual. Que Dios no está de acuerdo con lo que hace y por tanto tarde que temprano llegará el juicio. Y de ese juicio es que nos debemos alejar mediante de lo que ya hemos dicho, siguiendo el camino que es el Señor Jesucristo. Así que hoy es una corta meditación y no pasemos por alto que Dios conoce el corazón del hombre. Dios conoce el corazón del hombre. Y Dios nos muestra el camino, pero también sus ojos están sobre los justos. Y atentas sus oraciones, atentos sus oídos a la oración de ellos. Pero recuerde, esto quiere decir que Dios nos muestra el camino. Nos dice, anden por él, pero sobre ti fijaré mis ojos. Quiere decir que Él no solamente nos revela, no solamente nos guía, sino que también nos cuida. Tres cosas muy importantes estamos viendo nuestras tres promesas. No solamente nos revela, trae revelación, sino que también nos muestra, nos señala, nos guía, pero también nos cuida. Tres cosas muy importantes. Aquí dice, fijaré mis ojos, sobre ti fijaré mis ojos. Yo no sé si el que me está escuchando ha tenido un hijo, ha tenido hijos. De pronto se ha ido a un parque, de pronto se ha ido a una playa y es un bebé que apenas está empezando a caminar. Y le dice el niño, quiero ir adelante, suéltame de tu mano y usted lo suelta. Pero mientras usted está sentado en algún lado, usted está mirando que a dónde va, que nadie le haga daño, que un perro no lo vaya a morder, que un carro no lo vaya a pisar, que no se pase la calle, cualquier cosa. Tus ojos están sobre el niño. Pero si esto lo hacemos nosotros, con nuestros niños, yo lo hice cuando tenía mis niños pequeños. Fueron 3 niños y gloria a Dios, ya están grandes. Y Dios los ha cuidado. Y Dios me ayudó o me guió para cuidarlos a ellos también. Así que los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo dice el apóstol Pedro? Porque se acogió a esa promesa que hizo el Señor en el Salmo 32, verso 8. Sobre ti fijaré mis ojos. Y ahí está diciendo el apóstol Pedro que esa promesa se ha cumplido no solamente en el salmista, no solamente en el pueblo en medio del cual habitaba David, sino también en el pueblo cuando estuvo el Señor y ahora nosotros. Gloria a Dios, esta promesa parece y podemos decir que es eterna. Dios ha fijado sus ojos sobre nosotros. Así que te haré entender quiere decir que nos da la revelación. Segundo, nos mostrará el camino, o sea que Él nos guía. Sobre ti fijaré mis ojos, el cuidado de Dios para nosotros. Dios nos muestra el pecado. Mire, Dios nos muestra el pecado. Y no hagamos como dijo el apóstol Juan.
Allá en San Juan capítulo 3, versos 18 y 19. Dice que esta es la condenación que vino al mundo. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no quisieron venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa no debe ser la palabra que se aplique en esta mañana para ninguno de ustedes que me escuchan. Debe ser lo contrario. La Biblia, el Señor mismo también dijo: yo he venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Y cuando habla de abundancia, es una vida que no se agota por toda la eternidad. Dios es fiel en sus promesas. Dios nos muestra el pecado es para que nos arrepentamos. Hoy es necesario que, si entiendes esta palabra, que oro al Señor, que Dios te haga entender. Dios te muestre el camino por el cual puedas andar. Que Dios te guíe en todo lo que hagas. Recuerde, Dios es fiel en sus promesas. Dios conoce nuestro corazón. Nada se puede ocultar de Él. No digas que eres bueno, porque bueno no hay sino uno, Dios. Todos nos tenemos que arrepentir y volvernos a Él. Dios te bendiga, Dios te ayude a tomar esta decisión de creer en Cristo Jesús como único camino. Pídale a Dios que le ayude a entender, que le dé el entendimiento, que le dé la sabiduría. Pídale a Dios que le muestre la senda en que usted debe de andar, la vida que debe de vivir. Dios pide una vida de santidad, pero también Dios siempre vela por nosotros y nos está mirando qué hacemos, si lo hacemos bien o lo hacemos mal. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios les bendiga.